buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar. Ya estamos iniciando el tercer mes del año y es muy importante para nosotros tocar un tema que tiene mucha trascendencia dentro de las operaciones de comercio exterior. Y hoy vamos a enfocarnos mucho a lo que es la certificación OEA, CITIPAT, los programas especialmente de seguridad en la cadena de suministro y sobre todo aquí haciendo énfasis en que una tendencia que estamos viendo al día de hoy, pues es la tendencia a desarrollar procesos documentados dentro del ecosistema de comercio exterior. Entonces, este es un poquito el enfoque que vamos a estar tocando el día de hoy. Aquí la temática que vamos a platicar es sobre todo actualización, tendencias de lo que se viene para este año 2026 en los programas OEA y CITIPAT. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión a Luis Alberto Barrón, quien será el ponente principal de esta plática. Luis Alberto tiene mucha experiencia en temas de OEA y CITIPAT, es especialista en implementación de sistemas de gestión de calidad y de seguridad en la cadena de suministro, incluyendo los programas OEA y CITIPAT, normas oficiales de la seguridad de trabajo y prevención social, y la norma internacional ISO 9001-2015, así como sistemas de gestión de calidad en la cadena de suministro. También durante los últimos años ha desarrollado como auditor interno, conforme a la ISO 19011-2018, auditorías de sistema de gestión con el DS3, actualmente en procesos de certificación por los estándares CONUCER y también ha diseñado, entre otras cuestiones, dentro de su experiencia, tiene más de 8 años implementando y gestionando los sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro con agentes aduanales, recinto fiscalizado estratégico, transportistas terrestres y forwarders, además de liderar auditorías internas y recibir auditorías de segundas y terceras partes. Entonces, Luis Alberto está liderando todos los proyectos de OEA y CITIPAT en Tintax. También es un gusto que pueda estar dentro del equipo. Y pues como les decía, la idea el día de hoy es platicar un poco de cuáles son los principales cambios dentro del perfil, dentro de los estándares de OEA y CITIPAT y pues entender un poquito que si bien no está habiendo cambios tan sustanciales como en los últimos años se había dado, sí está habiendo cambios dentro de las formas o dentro de ciertos aspectos que tenemos que tener muy presentes dentro del desarrollo de nuestra matriz de riesgo, dentro de nuestro análisis de riesgo y obviamente dentro de nuestros documentos, ya sean de OEA y CITIPAT, para cumplir con los perfiles correspondientes. Entonces, Luis Alberto, sin más, bienvenido a esta sesión. Quedamos en tus manos para escuchar un poco de estas tendencias que vienen para los programas OEA y CITIPAT. Muchísimas gracias, Isra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el foro y por el espacio. Como bien les estaba comentando Isra, recientemente me incorporé al equipo de Tintas como especialista líder en seguridad de la cadena de suministros y precisamente con el objetivo de poder ayudarles a todos ustedes a que tengan muy bien visibilizado cuáles son las tendencias, cuáles son los últimos cambios que hubo en torno a tanto los programas de certificación OEA como las de CITIPAT aquí en México. Es por lo que estamos haciendo el webinar el día de hoy. Como bien comentaba Israel, el objetivo principal de las sesiones es darles a conocer a ustedes cuáles son las nuevas disposiciones dentro de las reglas generales de comercio exterior para 2026, que si bien, como también bien comentaba, no hubo cambios sustanciales o no hubo cambios de fondo, sí hay pequeños cambios distribuidos, regados en varias de las reglas concernientes al capítulo 7, que también que sí es necesario y sí es conveniente revisarlas, considerarlas para que ustedes también en sus empresas puedan hacer ese correcto compliance, así como también de cara a una implementación o un mantenimiento de su programa CITIPAT, que es lo que tienen ustedes que estar considerando durante este año 2026, que es lo que se ha venido manteniendo en los últimos 2-3 años aproximadamente para que ustedes puedan tener un correcto cumplimiento. Y en ese mismo sentido, lo que vamos a estar viendo hoy va a ser básicamente el marco legal para OEA en 2026, tanto de reglas generales de comercio exterior, ley aduanera. Vamos a tocar por ahí también unos temas que son estrictamente de compliance en comercio exterior, pero que por su relevancia y por su importancia
y por la exigencia de la misma autoridad con esas nuevas disposiciones, de manera inherente también pueden llegar a impactar dentro del mantenimiento de una certificación, sobre todo EA, ¿no? Entonces también para que lo puedan ustedes considerar. A partir de ahí vamos a estarles dándoles tips, comentarios y sugerencias acerca de cómo pueden ustedes cumplir con esas nuevas disposiciones. Y finalmente cerrando con todo lo que tiene que ver con las tendencias para 2026, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? ¿Qué es lo que hemos visto en otras empresas o en otros giros que están haciendo como buenas prácticas? Que están haciendo la misma autoridad a la hora de hacer visitas de esta validación para que también esa información también pueda ser de especial valor para todos ustedes. Bueno, a partir de acá, ¿qué cambió para 2026 en cuanto a EA? Hubo una reforma integral, como todos bien sabemos acá, a la ley aduanera que se publicó a finales de noviembre del 2025. A partir de ahí vino actualizaciones a la LIGIA, actualización a la resolución de la miscelánea fiscal, culminando con la actualización a las reglas generales de comercio exterior en 2026, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito más, sin perder de vista también el background que trae estas mismas reglas, ¿no? Desde la ley aduanera, LIGIA, miscelánea fiscal, código fiscal de la federación, etcétera. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo que cambió? Vamos a irnos de manera secuencial conforme a lo que nos están diciendo las mismas reglas para que sea un poquito más visual de cara a todos ustedes. La regla 711 cambiaron solamente ciertas fracciones en específico. La fracción 18 es una nueva disposición que esta no la estamos observando solamente en el capítulo 7, sino que la estamos observando en otros puntos de las mismas reglas, de la misma ley aduanera, y es que ninguno de los socios de las empresas haya sido condenado por comisión de delitos que ameriten pena corporal, ¿no? Antes no estaba la disposición, ahorita lo que nos está diciendo la misma autoridad es, tus socios no pueden tener sentencias de carácter penal, ¿vale? Independientemente si estén o si se vaya a meter algún recurso de amparo, etcétera, pero lo importante es que no tengan penas corpóreas al momento de hacer la solicitud de certificación. La fracción 19 y va en relación a la anterior. Tampoco la empresa debe tener penas administrativas por la importación y exportación de mercancías, ¿no? Digo, cualquier tema que involucre una multa mayor de lo que nos está diciendo ley aduanera, reglas generales, el mismo reglamento de la ley aduanera, también la misma autoridad nos está diciendo, si tienes alguna de estas penas administrativas o sanciones administrativas, tampoco puedes pedir o solicitar tu ingreso a un programa de certificación OEA. La fracción 20 hace únicamente el anexo 4, que son las cantidades actualizadas para este año para el pago anual de derechos, para la renovación automática, en caso de que ustedes ya tengan una certificación OEA, pero también el mismo monto aplica para las solicitudes iniciales, ¿no? Que más adelante vamos a estar observando cuál es el monto actualizado para 2026, para que ustedes también lo puedan tener en consideración. Y la fracción 21, que también es una nueva disposición de este año con respecto a todo lo que venimos viendo desde la reforma a la ley aduanera, es que no se le haya emitido y notificado la resolución por el uso de operaciones simuladas, ¿no? Todo lo que nos está diciendo el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Si la autoridad nos detecta que estamos haciendo operaciones simuladas, lo que comúnmente se conoce como factureros, pues tampoco podemos estar sujetos a solicitar un programa de certificación. La regla 712, que básicamente es exclusivamente para empresas que quieran ser o que ya sean IVA y EPS en su rubro A solamente. La fracción 5, en el mismo sentido que lo que acabamos de comentar, todo lo que se refiere a cumplimiento del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación respecto a operaciones simuladas, pero ahora trasladado al tema de proveedores, ¿no? Los proveedores que tengan esas empresas IVA y EPS tampoco pueden tener sanciones o resoluciones por operaciones simuladas, porque eso también se puede estar fiscalizando por parte de la misma autoridad. Y la fracción 6, exactamente en el sentido de la fracción 21 de la 711, las mismas empresas no pueden tener
resoluciones en contra operaciones simuladas, porque también eso es un impedimento para poder solicitar el programa de certificación. Si nos vamos a la regla 719, autorización y renovación de programa OEA en su rubro CECIT, en su fracción 10, es exactamente en el mismo orden de ideas que habíamos estado comentando anteriormente. Siempre, este es no solamente por parte de todo lo que estamos viendo en cumplimiento de este capítulo 7, ¿no? Sino que también en un compliance general e integral de comercio exterior, todo lo que tiene que ver con operaciones simuladas, ya la autoridad está siendo muy enfático y muy incisivo en que se debe de prevenir y se debe de castigar el uso. Y en este sentido, si nosotros tenemos algún tipo de resolución en contra por operaciones simuladas, pues claramente tampoco va a haber o vamos a poder ser objetos tanto para solicitar la certificación o también podemos entrar en un proceso de cancelación del mismo registro. La regla 7112 hace referencia exclusivamente al anexo 28. Esto nos está diciendo que para efectos de la regla 712, que es básicamente empresas IVAIEPS, en su segundo párrafo, esas empresas IVAIEPS solo pueden hacer operaciones de comercio exterior con mercancías o con fracciones que estén consideradas dentro del anexo 28 correspondiente, ¿vale? Solamente las empresas que tienen en las mercancías que están en ese listado correspondiente se pueden hacer operaciones de este comercio exterior para empresas IVAIEPS y de momento queda restringido el uso para otra mercancía que esté fuera de ese mismo anexo también para que lo puedan ustedes considerar. Eso también aplica para las empresas IMEX, también para que lo tengan en consideración, que solamente van a poder hacer operaciones con las mercancías a las que se refiere el anexo 28. Si nos vamos ya a la regla 721, que son las obligaciones a las que nosotros estamos sujetos por tener un programa en certificación, la fracción 10, aquí básicamente dice que en el caso de que la empresa que cuente con un registro ya autorizado requiere introducir al territorio nacional mercancías adicionales a las que señaló el documento correspondiente en la descripción de las actividades relacionadas con procesos productivos, tenemos que hacer un aviso recordando que las reglas 721 básicamente en todo su contenido es, quieres hacer esto, tienes que notificar a la misma autoridad, ¿no? Antes hacía un registro específico, desde el año pasado es a través de la ficha de trámites 62A, que actualmente ya está integrado en Busem para que ustedes directamente puedan entrar en Busem y hacer el trámite correspondiente de acuerdo al tipo de notificación que van a hacer ante la misma autoridad. En ese sentido también Busem ya tiene publicados los manuales correspondientes en su página para que nosotros podamos hacer todo ese proceso de la mano y que sea mucho más claro también para todos nosotros. La regla 722, las causales de requerimiento, se anexa la causal G en la fracción primera, que es específicamente lo que veníamos comentando, ¿no? Si durante la autorización de la certificación OEA, IVAIEPS, etcétera, tenemos una resolución en contra acerca de que la autoridad nos esté sancionando por tema de operaciones simuladas bajo el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, puede ser una causal para que nos hagan un requerimiento de información para que puedan validar efectivamente cómo estamos y cuál es el cumplimiento para esos efectos. Y se modifica la causal I de la fracción 2, que es en el mismo sentido, pero ahora orientado a sus proveedores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cuidar que ni nosotros lo hagamos, pero sobre todo hay una parte más importante y eso lo debemos de tener muy presente cuando hagamos la gestión de nuestros socios comerciales, tanto en el estándar número 4 de A como en los criterios mínimos de CITIPAC, que es el criterio número 3. Tenemos que estar plenamente conscientes de que tenemos que empezar a desarrollar controles para prevenir que nuestros proveedores tengan sanciones referentes al artículo 49 bis, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo pueden ser o cómo podemos apoyar en esos mismos controles específicos.
Para el tema de la regla 723, que son las renovaciones en el registro del esquema de certificación de empresas, en su cuarto párrafo menciona también que tenemos que hacer el pago anual de derechos, tanto para renovación automática, para solicitud inicial, etcétera. Aquí aplicado el tema de renovaciones con la cantidad actualizada para este año, ¿vale? Que es ahorita, como les había comentado, eso ahorita lo vamos a poder visualizar un poquito más a detalle. La regla 724, que son las causales de cancelación o suspensión para programas tanto IVA y EPS como socio comercial certificado. En la fracción 9, cuando alguna de los socios cuente con una condena de sentencia definitiva por haber participado en comisión de delitos fiscales, en automático es una causal de cancelación o suspensión de los beneficios tanto del programa IVA como del programa OEA en su modalidad de socio comercial certificado. Y la fracción 10, que va más o menos un poquito en el mismo tema, cuando se tengan sanciones administrativas, como lo habíamos comentado en la 711, ¿no? Relacionadas con la entrada y salida de mercancías en operaciones de este comercio exterior. También ahí vamos a entrar en un sujeto de cancelación o suspensión del registro. Ahorita ya no es nada más, ok, me sancionan administrativamente, tengo una multa. Ahorita ya es más, dependiendo la gravedad, la autoridad puede determinar iniciar un proceso de cancelación o de suspensión dentro del esquema de certificación, también para que lo tengan muy claro. Aquí es donde la parte del compliance en comercio exterior, buenas prácticas, cumplimiento fiscal, cumplimiento legal, aduanero viene a ser mucho más importante. También para aquellas empresas que hagan muy bien su compliance y que también tengan un registro OEA, puedan hacer de una manera correcta y puedan mitigar de la manera más efectiva posible todos estos temas, ¿vale? 721, causales de cancelación para modalidad comercializadora y modalidad operador económico autorizado, va básicamente en el mismo sentido que la regla anterior que acabamos de leer, que no tengan sentencia definitiva por delitos fiscales y que tampoco tengan sanciones administrativas relacionadas con operaciones de importación o exportación de mercancías en perjuicio del fisco federal. Básicamente, ¿qué es? Que la autoridad determine que nosotros no le estamos dando las contribuciones que según ellos debería de ser, ¿no? Entonces, aquí va también muy en relación de lo que les acabo de comentar, que debemos de tener un correcto compliance, correcto cumplimiento de todas esas disposiciones en comercio exterior para que también pueda ser efectivo para todos nosotros. La regla 721, ya hablando del tema de beneficios para tema IVA y EPS, la fracción 9 nos está comentando que para los efectos de todos los artículos que están viendo en pantalla, el 106 fracción 5, el 108 fracción 29 y 29 fracciones 1 y 4 de la ley de IVA, las empresas con programa IMEX específicamente, que bajo su programa fabriquen embarcaciones, todo lo que tiene que ver con embarcaciones destinadas al recreo, deportivas, tipo lanchas, yates, etcétera, 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 de más de 4,5 metros de eslora, podrían realizar la entrega de dichas mercancías en territorio nacional o a mexicanos residentes en territorio nacional para su importación temporal, siempre y cuando se cumpla con algunas disposiciones que también están en consideración. Ojo, esta regla en particular va a entrar en vigor hasta el mes de abril del 2026, ¿no? Son de las pocas disposiciones en reglas generales de comercio exterior que van a entrar en vigor a partir de el mes de abril, dado que durante su publicación se estableció que estas sí iban a entrar en vigor a partir de los 3 meses después de que se publicara en diario oficial de la federación, también para que lo puedan tener un poquito más en claro. Y ahora, como empresa certificada, de todo esto, lo que les acabo de decir, sobre todo el tema de penas corpóreas, sanciones administrativas, cumplimiento del 49 bis, ¿cómo podemos cumplirlo? Aquí, Isra, si nos puedes dar un poquito más de contexto y tips acerca de cómo podemos hacerlo de una manera correcta también para que podamos hacer un correcto mantenimiento de nuestra certificación. Gracias, Alberto. Pues sí, aquí como hemos visto con los comentarios que nos ha compartido Alberto, gran parte de las modificaciones que se dan sobre todo al perfil OEA, pues no son modificaciones que vengan a, vamos a decir, alterar el proceso, la estructura,
los documentos, sino que más bien está enfocado a un tema de dar una trazabilidad al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. Recordemos que hay un tema aquí en OEA que quizá es debatible para muchas personas, que el tema de OEA está muy ligado también a un tema fiscal, sobre todo aquí en México. Entonces, sí es muy importante recordar que, a diferencia de CITIPAD, tenemos que tener esta vigilancia estricta en todo el cumplimiento fiscal de nuestras operaciones. Y aquí hay dos sentidos que tenemos que tener en percepción y sobre todo en el tema de antecedentes de socios y accionistas, es realizar carpetas o realizar, digamos, un proceso bien documentado en el cual integremos la carta de antecedentes no penales. Obviamente, aquí depende mucho del Estado, las leyes locales que puedan existir, porque recordemos que en algunos casos el solicitar ese tipo de documentos puede ser una cuestión quizá ya más personal que no está permitida, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero digo, hay que analizar bien la manera de poder integrar esta carpeta donde tengamos la confirmación de carta de antecedentes no penales. También evidencia de la sentencia absolutoria en caso de que existiera en este caso y realizar obviamente los procesos de verificación periódico. Ahora, también es bien importante señalar algo. Muchas veces ahorita en temas de OEA, certificación de IVA, CITIPAD y también, como lo decía, en cumplimientos fiscales, es un poco dejado de lado el tema de auditar nuestra dirección o alta dirección. Recordemos que todo OEA está enfocado a un comité de cumplimiento, a un comité de seguridad y que parte esencial de que el comité de seguridad funcione de manera positiva viene ligado a un tema en el cual tenemos que garantizar que todos los socios, accionistas, directivos estén dentro de un cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, sí diseñar la metodología, porque también cuando hemos hecho ahorita revisiones o auditorías a socios comerciales, implementaciones, auditorías de mantenimiento de los programas, sí vemos que es una de las áreas que encontramos más áreas de oportunidad, que tienen más debilidades en este cumplimiento y que de esa manera pues también quedan expuestos quizá a suspensiones o cancelaciones de los programas, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Y en segundo lugar, hay que realizar un tema, o más bien antes de dar esta recomendación, recordemos que OEA y CITIPAD están dentro de un ecosistema de comercio exterior. ¿A qué me refiero con un ecosistema? Que no los podemos aislar como una parte separada de nuestras operaciones. Va todo ligado con las operaciones de comercio exterior. Y también la autoridad ha entendido eso desde toda la perspectiva de importación y exportación. ¿Y a dónde quiero llegar con este comentario? Que hoy en día es bien importante la vigilancia de lo que es opinión de cumplimiento propia y de terceros, en la emisión de CFDIs propios y también de terceros, o sea, lo que recibimos, y en este sentido la vigilancia del cumplimiento de las listas negras, obviamente, de la empresa y también de terceros. Entonces, sí es bien importante tener dentro de nuestra metodología de revisión, vamos a decir, de socios comerciales, el tema de exigir el cumplimiento fiscal de todos nuestros socios comerciales y la vigilancia de las listas negras. Y también, obviamente, en este sentido, el cumplimiento propio, ¿no? Entonces, este apartado sí es importante reforzarlo, sobre todo con nuestras áreas de finanzas, en el sentido de decir qué candados vamos a poner o qué controles van a existir para garantizar que yo no tengo un CFDI falso, que no estamos recibiendo CFDIs falsos, o incluso aquí vamos a ir al detalle, no solamente falsos, que vamos a decir es el caso extremo, sino también CFDIs que no cumplan con los requisitos que están expresados en el 2929A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta parte se vuelve bien importante porque al día de hoy, ¿cuál es el peso que tienen los FDIs? Que es la información real que tiene el Servicio de Administración Tributaria y que estas diferencias, discrepancias o omisiones son las que inician toda la trazabilidad de cualquier operación. Entonces, es aquí donde se parte el inicio de una revisión de cualquier tipo. Y recordemos que pues un CFDI nos puede afectar desde la parte fiscal, en el tema contable, devoluciones, acreditamientos, etcétera. La parte de comercio exterior, simplemente para decir que esta operación es inexistente o que tiene estas carencias de cumplimiento. Y como bien lo ha anunciado Alberto en esta introducción o en este repaso de actualización,
ya también nos puede llegar a afectar el hecho de que nuestras operaciones se consideren inexistentes y por lo tanto, pues nuestra cadena de seguridad o nuestra cadena de suministro, pues es una cadena insegura, ¿no? Entonces, de esa manera también tenemos que levantar ahí una revisión dentro de nuestros procesos para ver la manera en la cual estamos garantizando que la emisión de CFDIs es correcta, la recepción de CFDIs es correcta, que no estamos dentro de una lista negra como contribuyente o nuestros proveedores, clientes o socios comerciales no se encuentran en un incumplimiento fiscal o bien también dentro de unas listas negras, ¿no? Entonces, quizás son aspectos que muchas veces, como les digo, en la operación del día a día, tanto el tema de socios, accionistas, cancelación de proveedores en listas negras, no los vemos en la parte operativa, pero que sepamos que están muy presentes dentro de las verificaciones de la autoridad y que estas verificaciones obviamente pueden llevarnos a distintos temas. Ahora, aquí continuando un poquito con las recomendaciones, sí es bien importante partir del hecho de que todo esto que estamos platicando, nosotros tenemos una gran responsabilidad como responsables de OEA o de CITIPAC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el diseño, de alguna manera, de los procesos que vamos a seguir y que se van a establecer en este cumplimiento. Entonces, sí es importante levantar la mano para poder aterrizar estos procesos y sobre todo garantizar que las áreas que son responsables ya sea de vigilar socios, sea de vigilar proveedores, clientes, tengan digamos, esta tendencia que está habiendo en la fiscalización de los FDIs, de los proveedores, de los clientes, pues para garantizar que no haya ningún error o algún riesgo que nos pueda comprometer la certificación. Ahora, en este sentido, viene un enfoque que sí es quizá más operativo y que viene a revolucionar un poco el tema de comercio exterior y que, como les decía, quizá desde OEA y CITIPAC no somos los responsables primeros, pero sí vamos a tener mucha responsabilidad en las nuevas exigencias que está poniendo la autoridad. Recordemos que la autoridad ha reforzado mucho el concepto de materialidad de la operación, sobre todo en la modificación que se hizo a la ley aduanera en el artículo 59, fracción quinta, y reforzado en este sentido la regla 3142 de las reglas generales de comercio exterior. Recordemos que ya no solamente nos basta con tener información correcta o bien declarada dentro de los documentos de comercio exterior, sino que también nos exige tener los documentos y además de tener los documentos que acrediten la operación, probar que esta operación existe, ¿no? Entonces, hay tres conceptos que tenemos que tener presentes. Trazabilidad, que es cómo declaro yo la información. Materialidad, que es con qué documentos acredito yo la operación. Y existencia, cómo pruebo yo que realmente la operación existe, ya sea con mi cliente, con mi proveedor. Entonces, esta regla nos ha exigido tener un expediente electrónico mucho más robusto y que también nosotros podamos probar que toda nuestra operación existe y que la operación de un tercero con el cual estamos relacionados también tenga existencia. ¿Cuál es el fin que tiene la autoridad? Obviamente evitar incumplimientos fiscales, pero dentro de todo el incumplimiento fiscal hay un concepto de fondo que tenemos que tener muy presente, que es el tema de evitar el contrabando. ¿Por qué decimos que evitar el contrabando? Porque cuando no tenemos esa materialidad documental para probar que existe una operación, la autoridad puede observar nuestras operaciones como inexistentes y por lo tanto podemos caer en un tema de contrabando. Entonces, sí es bien importante recordar ahorita que tenemos que reforzar la parte de integrar de una manera más extensa, más robusta toda nuestra documentación y tener expedientes que prueben toda esta parte de nuestra línea o nuestra cadena de suministro. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con OEA? Uno, tenemos que reforzar la parte de documentos por parte de nuestros clientes y proveedores y también, obviamente, nuestros socios comerciales. Entonces, tenemos que crear expedientes más robustos que no solamente, como les digo, prueben la operación, que es lo que estábamos acostumbrados, sino que también nuestros socios comerciales enfocados a la cadena de suministro, así como nuestros socios comerciales de comercio exterior, realmente estén en un cumplimiento fiscal adecuado y tengan todos sus registros, digamos, en cumplimiento al día de hoy. Entonces, eso es lo primero. Pero ¿dónde entra esta parte especializada de OEA o CITIPAC? El reglamento de la ley aduanera en el artículo 81A es una nueva regla, un nuevo artículo, pero presenta una modificación bastante interesante.
Aquí nos dice lo siguiente: todos los obligados a conformar un expediente electrónico y o proporcionar, conservar información deben tener procedimientos documentados. Entonces aquí es donde entra la importancia dentro de nuestros procedimientos OEA y CITIPAD de crear o reforzar los procedimientos documentados de cómo integramos los expedientes de comercio exterior. Aquí, como les digo, por ley quizá vamos a irnos al expediente de la importación y exportación, por recomendación o buena práctica, el expediente de importación, exportación, cliente, proveedor y también socios comerciales, ¿no? Entonces, ya es una obligación contar con procedimientos. O sea, ya no solamente es quiero ver tus expedientes, como diría la autoridad, digamos, hasta el día de hoy, sino quiero ver tus expedientes y qué procedimientos sigues para poder integrar estos expedientes. Aquí también nos dice que los procedimientos documentados tienen que tener la finalidad, uno, de proporcionar la información, es decir, cómo yo puedo habilitar esta información para la autoridad o para terceros, porque recordemos que hoy también tenemos la obligación de entregar cierta información a nuestros agentes aduanales, cómo obtengo la información y cómo conservo la información. Aquí, digo, en obtener y conservar hay otras dos obligaciones. La obligación de integrar el expediente y en conservar, sabemos que el Código Fiscal, si no mal recuerdo, en el artículo 30, nos exige mantener nuestros documentos de comercio exterior como parte de la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, todo esto ya tiene que ser parte de un procedimiento documentado. Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que alzar la mano como especialistas en estas buenas prácticas de seguridad y decir, tenemos que realizar no solamente un proceso documentado para seguridad de documentos de la compañía, lo que nos exige el perfil OEA CITIPAD, sino que también aquí tenemos que reforzar esta buena práctica porque se vuelve una obligación dentro del comercio exterior. Entonces, aquí dentro de estos enfoques que veníamos platicando, lo importante o lo que tenemos que tener en cuenta que cambia realmente, digamos, en esencia o detrás de toda esta actualidad de OEA y CITIPAD es el hecho de la vigilancia en toda la información que recibimos y sobre todo en la parte documental que tenemos que tener pruebas de la existencia y materialidad de la operación. Entonces, aquí es bien importante es empezar a trabajar dentro de nuestros procesos internos, cómo vamos a estar documentando estos procedimientos y sobre todo cómo vamos a estar garantizando que contemos con toda la información y documentación correspondiente, ¿no? Entonces, creo que esto es un cambio bastante importante, un cambio que quizá nos va a exigir pruebas ante auditorías por parte de la autoridad, pero que un cambio que si vamos trabajando desde ahora, pues quizá, digo, no solamente en un tema de cumplimiento, también en un tema de que nos va a ayudar a mejorar las prácticas internas de la compañía, ¿no? Entonces, sí bien importante tener en cuenta estos cambios que se están dando desde ley aduanera, reglamento de comercio exterior, reglas generales de comercio exterior. Por eso Luis Alberto comenzaba la plática señalando estas modificaciones, porque si bien quizá el perfil no nos los exige, sí hay otras legislaciones, otros instrumentos legislativos que van a repercutir en estas buenas prácticas y que nosotros podemos añadir a las buenas prácticas de nuestros programas y certificaciones. Entonces, digo, esto es un poquito de la tendencia en cumplimiento dentro de este ecosistema de comercio exterior y que podemos estar reforzando desde nuestra perspectiva de OEA y CITIPAD. Aquí, digo, hay otras tendencias claves a considerar y otras recomendaciones. No sé, Luis, si nos puedes ayudar aquí con esta parte, por favor. Claro, Isla, muchísimas gracias. Aquí lo que hicimos con esta diapositiva es como darles esa habilidad, esa visibilidad de que a ver cuáles son las tendencias o cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden hacer tanto en OEA como en CITIPAD para poder hacer su correcto cumplimiento, ¿no? Si nos vamos a un tema de OEA, lo que estábamos comentando ahorita con Isra, ese reforzamiento y esa obligatoriedad que ahora ya tiene la misma autoridad para tener procedimientos documentados. Ya no basta con mostrar el expediente, sino ahora es mostrar el expediente completo, pero también el procedimiento de cómo lo integraste y cómo lo estás gestionando con tus partes interesadas, ¿no? Ahí también ya radica esa obligatoriedad de cara a la autoridad para poder tener ese tipo de documentación. También el cumplimiento fiscal de manera permanente, constancias de situación fiscal actualizadas con domicilios actualizados, opiniones de cumplimiento siempre en estado o en sentido positivo, eh,
lo que nos hemos dado cuenta de que muchas empresas, tanto industria manufacturera como socios comerciales, a veces fallan mucho es en la contabilidad electrónica mensual. A veces la obvian, a veces la hacen, pero no la tienen en consideración o definitivamente no están haciendo ese cumplimiento. Entonces, a la hora de que metemos un ingreso de una certificación, vienen los temas, ¿no? Me han tocado casos en donde nos llega un requerimiento de que, oye, no tienes actualizada tu contabilidad electrónica, necesito que me actualices 10 años de evidencia de contabilidad electrónica mensual, ¿no? Considerando de que muchas veces la misma autoridad en sus facultades de comprobación no te puede pedir únicamente 5 años, sino que te puede pedir más, ¿no? Entonces, muchas veces eso es también el tema de cumplimiento fiscal. Como bien comentaba Isra, no es a veces suficiente con tener el perfil de seguridad actualizado al corriente, procedimientos documentados, seguridad física, cámaras, etcétera, sino también ya es más un tema de cumplimiento fiscal, ¿no? Y recordando que México es de los pocos, y no es el único país que en su certificación OEA te pide un tema de fiscalización y de cumplimiento legal de cara a la autoridad, ¿no? Tenemos que también que actualizar nuestros análisis de riesgos en el contexto actual de la seguridad en México, ¿no? No solamente lo que pasó hace un par de semanas aquí en Altiplano, en Bajío, sino también todo lo que hemos venido arrastrando los últimos años, ¿no? Sobre todo seguridad vial, sobre todo temas de que se han encontrado muchos temas de contrabando en Manzanillo, en esta Ciudad de México, en ICM, en Veracruz. Entonces, tenemos que tener plena conciencia a la hora de que actualicemos nuestros análisis de riesgos bajo la metodología que sea, pero siempre tener en cuenta el contexto actual de la seguridad para que nosotros nos podamos acercar un poquito más a la realidad de qué es lo que estamos analizando y cómo vamos a hacer de manera interna para poder mitigar correctamente todos esos puntos, ¿no? Eh, y viene en relación con el punto siguiente, hacer auditorías periódicas a socios comerciales o, en su defecto, de plano que todos nuestros proveedores sean socios comerciales certificados, ¿no? Actualmente ya se va teniendo más esa tendencia de que muchas empresas de manufactura únicamente buscan agentes aduanales certificados OEA, transportistas mexicanos, ya sea con OEA o con Citipad, almacenes o RFEs que tengan ya su respectiva certificación. Esa tendencia va cada vez más a la alza. Entonces, es importante que si no somos OEA, que podamos auditar de manera periódica a nuestros socios comerciales para validar, ojo, no únicamente el cumplimiento de requisitos mínimos o de criterios mínimos en seguridad, sino también de todo lo que hemos venido estando comentando durante la plática acerca del correcto cumplimiento o la integración del expediente fiscal o de operación de nuestros proveedores y de nuestros socios comerciales, ¿no? De tal manera que podamos siempre tener esa certeza y esa evidencia, sobre todo, de que nuestros proveedores, nuestro pool de socios comerciales esté en cumplimiento tanto con la autoridad como lo que nos está diciendo requisitos mínimos en seguridad, ¿no? Y también hay que establecer también un énfasis en la seguridad de la información con nuestros proveedores logísticos, ¿no? Hoy en día, habiendo tantos casos de ingeniería social, de phishing, de ataques de ciberseguridad, cada vez se va haciendo más evidente la necesidad de contar con proveedores que te aseguren que tengan o que tienen cumplimiento con buenas prácticas en seguridad de la información. Independientemente si ese proveedor mantiene una ISO 27001 o no, pero sí es necesario garantizar que están cumpliendo al menos con lo que nos está diciendo el estándar 9 y el criterio número 4 de OEA y CITEPA de manera respectiva para poder hacer esa verificación y poder garantizar que la información que nosotros le compartimos al socio comercial va a estar segura y va a estar prevenida ante posibles intentos de vulneración. Mientras que para CityPad vamos en el mismo sentido, el análisis de amenazas en 5 pasos que hagan, sobre todo durante el paso 2, que es el contexto externo, esté debidamente identificado cuál es el contexto actual que tenemos en temas sobre todo delictivos y sobre todo de seguridad, ¿vale? Esto también para que podamos tener en el mismo sentido con lo que estábamos viendo en OEA, pero aquí todavía más focalizado porque CITIPAD nos da un paso específico para poder hacer todo el análisis externo, podamos
poner en contexto todo lo que ha estado pasando en el último año para que podamos tener una mejor respuesta ante posibles temas de mitigación. Algo que Citipad empezó a implementar aproximadamente en el año 2024 es el enfoque mediante el Green Trade Strategy. Es básicamente las buenas prácticas y la estrategia que mantiene este CBP para que podamos llevar nuestra operación de comercio exterior ya más a un tema de cumplimiento verde. Bajas emisiones de carbono, reciclar, o sea, todas esas herramientas que nos puede dar el CBP mediante ese documento o ese portal que está en su portal web para que paulatinamente nos podamos ir alineando con esa estrategia, considerando que en algún futuro cercano, quizá, esa estrategia de Green Trade se pueda anexar directamente en los criterios mínimos en seguridad y ya sea como tal un criterio certificable y validable de cara a la autoridad estadounidense, también para que lo puedan ustedes tomar en cuenta. De preferencia, las últimas tendencias nos están diciendo que las empresas están orillando más por proveedores de transporte, sobre todo ya con estatus de validado, para poder asignarles carga y poder mover su mercancía desde cualquier parte de este país hacia frontera con Estados Unidos para una mercancía de exportación, ¿no? Entonces, si en la sesión están socios comerciales, también considerar que cada vez más vamos hacia ese punto en que solamente estamos o están pidiendo las empresas de manufactura proveedores certificados y en este caso validados por el CBP para que puedan asignarles mercancías de comercio exterior. Y el punto más importante en el tema de Citipad es poner en consideración la posible negociación que se haga directamente de este tema que se va a hacer este año. Que está calendarizada para este año, sí, pero con la incertidumbre que ha habido en los últimos meses, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos, en decir, no vamos a renegociar, vamos a negociar por separado, siempre sí vamos a hacer una negociación entre los tres países, es muy importante tener en consideración ese contexto en particular, porque irremediablemente si hay una modificación o hay una alteración en lo que se puede llegar a renegociar en el TMEC durante 2026, eso irremediablemente va a tener un impacto en operaciones de comercio exterior y sobre todo en el programa Citipad que administra el CBP en Estados Unidos. ¿Y cuáles son los aspectos claves que tenemos que considerar ya sea para solicitar o mantener tu certificación OEA y Citipad? Lo que habíamos comentado hace un instante, todo el tema de análisis de riesgos y planes de contingencia, independientemente si es un tema de OEA con una matriz AMEF, una matriz de análisis de este riesgo Mosler o cualquiera de las metodologías que puede llegar a recomendar la ISO 28000, la 31000, la 31010 o el mismo análisis de 5 pasos que te da el CBP, pero siempre es importante mantenerlo actualizado y mantenerlo vigente de acuerdo no solamente a lo que ya les comenté, de temas de seguridad vial, condiciones de seguridad que ha habido, sino también en todo su contexto operacional y en todo su contexto organizacional que ustedes tienen para que puedan tener una correcta identificación y una correcta mitigación del riesgo como tal, ¿no? El tema de auditorías internas a socios comerciales no es solamente un tema de cumplir con lo que te dice el requisito, con lo que te dice el criterio, ¿no? Sino hacer una debida diligencia y un debido cumplimiento consciente acerca de qué vamos a revisar al socio comercial y cómo lo vamos a revisar. Aquí es muy importante lo que menciona el estándar OEA de que ya te dice desde 2023, tienes que establecer análisis de riesgos que identifique y mide el riesgo de tus socios comerciales y en función de eso poder establecer qué les vas a hacer. Les vas a hacer una auditoría presencial, les vas a hacer una auditoría remota solamente con un cuestionario en seguridad. Ahí es donde ustedes tienen que correr ese análisis, diseñarlo, ejecutarlo y a partir de ahí tomar acciones que nos puedan llevar a que podamos tener toda nuestra cadena logística, si no está certificada, al menos que esté en cumplimiento de lo que nos están diciendo los requisitos en seguridad, ¿no?
En el mismo rubro, también lo que estaba diciendo Isra hace unos minutos, todo el tema de investigaciones y expedientes en socios comerciales. De por sí, el estándar OEA y el de CityPad ya nos estaban pidiendo tener debidamente integrado un expediente de nuestros socios comerciales. Ahorita, con todos los temas que hubo en actualizaciones de la autoridad, la obligatoriedad del expediente, materialidad de la operación, documentación de procesos documentados para fiscalización de expedientes, se vuelve todavía más imperativo y más necesario hacer esa correcta investigación y hacer esa correcta integración de todos los expedientes de socios comerciales para al final de cuentas, digo, recordando que la autoridad puede venir prácticamente de un día para otro a poder revisarnos, tengamos todo al corriente y que no tengamos ningún tema de cara a una posible revisión. Este tema siempre de las inspecciones agrícolas y de seguridad en 17 puntos, sí hemos estado notando que puede llegar a haber varios temas o varias posibles hallazgos pequeños acerca de cómo están ejecutando correctamente las inspecciones en seguridad. Lo pueden estar haciendo muy bien, pero el CCTV no se ve correctamente. Pueden estar haciendo muy bien, pero no están llenando el checklist. Pueden estar haciendo revisión fantasma y solamente llenar el checklist por llenarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que tenemos que poner especial atención, porque la autoridad sí se está fijando mucho en cómo haces la inspección, cómo registras la inspección, si le estás haciendo en ese tiempo real o no, y sobre todo validaciones cruzadas. Ya te revisé de manera física la inspección, ahora lo que voy a hacer es revisar en CCTV si esa misma revisión yo la puedo revisar o la puedo ver de manera nítida, 360 grados, etcétera, ¿no? Para asegurar que todo lo que tiene que ver con inspecciones lo tengamos correctamente identificado, mitigado y lo estamos haciendo de una manera correcta, ¿no? Todo el tema de seguridad, de ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, este es también un tema bastante crucial. Capacitaciones en seguridad, concientizaciones de cara a todos los colaboradores de cómo identificar temas de vulneraciones, posibles ataques de ciberseguridad, ingeniería social y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Phishing, vishing, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una parte y la otra también la misma infraestructura en tecnología que puede llegar a tener la empresa o el socio como comercial en el sentido de poder identificar plenamente con nuestra infraestructura, si nos quieren atacar, cómo está respondiendo nuestra infraestructura al respecto, cómo lo está mitigando y qué información me está dando esa misma infraestructura para que yo pueda tomar acciones que me pueden llevar todavía a reforzar aún más todo ese tema en seguridad, ¿no? Tema de capacitación y concientización, recordando que la autoridad muchas veces lo que está buscando es capacitar completamente a todos los colaboradores y que estén plenamente concientizados y revisados en ese aspecto principal. Aquí también un tema bastante importante es el tema del reporte de incidentes en seguridad. Tenemos que tener plena identificación tanto en OEA como en CityPad de que tenemos que hacer esos reportes, ya sea mediante el formato 62LA en OEA, vía Bulbusem o notificando a nuestro especialista en seguridad en CityPad, pero tenemos que hacer esa notificación de incidentes en seguridad y sobre todo, que ya es un tema que ya viene desde 2023, hacer esa notificación también a los socios comerciales involucrados en la cadena logística durante ese incidente, de manera que todos los que están relacionados con esa cadena de suministro puedan tomar acciones al respecto acerca de cómo están cumpliendo con esos requisitos mínimos en seguridad. Y, por ejemplo, ya yéndonos más a un tema específico en OEA, lo que estábamos comentando con Isra hace unos minutitos, el tema del expediente operativo para 2026, es muy importante considerarlo, integrarlo de manera correcta con todo lo que nos está pidiendo la autoridad desde que se publicaron estas actualizaciones, de tal manera que fiscalmente y legalmente podamos estar en cumplimiento, no solamente para el tema de OEA, sino también para un tema completamente general e integral en comercio exterior.
el cumplimiento fiscal aduanal, que eso siempre está dentro del estándar número 6, independientemente si somos una empresa de manufactura o somos un socio comercial, tener plenamente identificado cuál es nuestro cumplimiento fiscal de acuerdo a nuestro contexto y a partir de ahí establecer procesos documentados para que nos pueda llevar a un correcto cumplimiento. Y para las empresas que quieran hacer su solicitud inicial durante 2026 y así como las empresas que vayan a hacer su pago anual de derechos o su renovación automática bianual, el monto para este año es de 40,267 pesos con 6 centavos, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo el anexo 4 que les estoy platicando al inicio de la plática, para que sea la redundancia. Mientras que para CityPad, en un mismo orden de ideas que estábamos comentando con OEA, todo el tema de análisis de 5 pasos y planes de contingencia, tenerlo muy constantemente y muy plenamente identificado, documentado y actualizado con las medidas que podemos y deberíamos de estar tomando para poder mitigar todos esos riesgos, incluyendo planes de contingencia, incluyendo la ejecución de simulacros. Recordando que la misma autoridad, a la hora de hacer una revisión, una validación, pide los simulacros, pide las evidencias. Me estás mostrando un simulacro de cierre de aduanas que hiciste el 4 de este marzo o me está diciendo que hiciste un simulacro de robo de información o accesos no autorizados a tu instalación. Quiero ver en cámaras o quiero que me des evidencia de que efectivamente hiciste ese simulacro y que efectivamente lo hiciste. ¿Por qué? Porque la autoridad ya se ha dado cuenta de que muchas empresas lo que hacían era hacer documentación de lo que le llaman de gabinete, ¿no? Solamente redactar este formatito y no hacer como tal la ejecución. Ahora la autoridad lo que está haciendo es revisar directamente ese cumplimiento o esa evidencia de que efectivamente hiciste los simulacros. También la alta y la gestión de socios comerciales en el caso de empresas de manufactura directamente en portal de CityPad mediante el SBI number, etcétera, etcétera, poder buscar a socio comercial, poder buscar a la empresa y poder estarla considerando, pero ya directamente en un ambiente del portal en CityPad. Y la principal obligación que tienen todas esas empresas con estatus de validado es la actualización anual del perfil directamente que se hace en el portal de CityPad. Que muchas empresas lo que habíamos estado identificando es que cargaban exactamente la misma información del año pasado. No había ese proceso de mejora continua o no había ese proceso de actualización documental. Sí es importante que aunque la visita de esta validación sea en un periodo de 3 o 4 años, sí es importante mantener ese proceso documental actualizado, siempre tener el precepto de mejora continua para poder estar revisando y mejorando continuamente todos nuestros procedimientos documentados en cumplimiento, no solamente requisitos mínimos en seguridad, sino también ahora con todos los temas de procesos documentados de carácter fiscal para la correcta integración de los expedientes, ¿no? Entonces eso también puede ser un punto importante para que ustedes lo puedan considerar, que es lo que nosotros hemos estado viendo en últimos tiempos acerca de qué es lo que está haciendo la autoridad y cómo lo está revisando, para que también ustedes tengan esa consideración. Y no sé aquí, Isra, si haya preguntas en el panel o algo que para que podamos resolver ahorita en la sesión. Sí, hay algunos comentarios finales, preguntas. Sobre todo aquí nada más enfatizar el hecho de que sí, no han cambiado los requisitos, simplemente se añaden estas nuevas obligaciones, estos nuevos, bueno, más bien, no ha cambiado el perfil o los estándares, los criterios, solamente se añaden estos requisitos que quizá nos puedan afectar en algún momento en auditorías, revisiones o incluso al momento de presentar actualizaciones, tenerlos presentes para hacer las confirmaciones diversas de acuerdo al cumplimiento de nuestros estándares o perfiles. Por ahí hay algunas preguntas, comentarios. Nada más antes de pasar, igual ahí en pantalla hemos colocado un curso taller que se va a llevar a cabo durante el mes de abril. Es un curso especializado en Compliance OEA CityPad. Aquí, ¿cómo hemos armado este curso? Hacer énfasis en que está enfocado sobre todas estas prácticas que muchas veces encontramos áreas de oportunidad,
sobre todo en los procesos de revisiones de seguridad física, controles de acceso, transporte. Un tema muy importante que hemos visto es el tema de análisis de riesgo, metodología de 5 pasos, entre otras cuestiones. Entonces, este curso sobre todo está pensado en reforzar estas metodologías que muchas veces son las que más carencias tienen dentro de los encargados o responsables de OEA y CITIPAD, y sobre todo pues para no estarlo enfocando tanto al tema de estándar o subestándar, ¿no? Entonces ahí hay un código de preregistro, se están abriendo ahorita las inscripciones o los preregistros para este taller. A Luis Alberto será el responsable de llevar a cabo este taller y tenemos 3 ponentes invitados que presentaremos en las siguientes semanas. Entonces, igual en breve les haremos llegar toda la información para que puedan inscribirse a este taller. Bien, dentro de las preguntas, por ahí nos compartían una referente al aviso de fracciones de la 721 fracción 10. Aquí nada más comentar, bueno, perdón, antes, la presentación y la grabación de esta sesión se la estaremos compartiendo, entonces igual para que puedan tener toda la información correspondiente a lo que se ha comentado. Decía, del aviso de fracciones, preguntan qué documentos hay que adjuntar. Aquí es bien importante tener en cuenta que cuando uno da el aviso de fracciones y de procesos, en BUSEM existen 2 plantillas, una para los procesos y otra para las fracciones. Entonces, la presentación se hace a través del correcto llenado de estas plantillas, se suben, se validan y pues se firman los documentos, ¿no? Se firma el trámite. Si no se usan las plantillas, se puede hacer de manera manual, pero pues digo, esas son las opciones que hay. En el tema de cómo podemos soportar el tema de antecedentes no penales. Aquí hay un tema bien importante, igual ahorita nos complementa Alberto, pero ya en algunos casos, como decía, por ley no se puede pedir alguna carta, pero sí es importante tener a lo mejor firmada una carta compromiso por parte de los socios, accionistas, que en caso de que se requiera, pues puedan presentar esta documentación o bajo protesta de decir verdad, confirmen que no están en alguno de estos supuestos, ¿no? Digo, ya la carta de antecedentes penales, si es posible adquirirla, se adquiere, si por ley, por algún tema de no discriminación o alguna política similar no se debe de tener, podemos optar por este tema de las cartas. Por ahí, al ver Alberto, por ahí nos haciendo esta pregunta, ¿qué pasa si yo no he exportado en un año, pierdo mi certificación CITIPAD o cuál sería ahí el proceso? Sí, ahí lo más importante, sobre todo en un ambiente de CITIPAD, tanto en manufactureros extranjeros como en transportistas mexicanos de largo recorrido, es que la autoridad pueda visualizar que estamos teniendo operación relativamente constante con destino a Estados Unidos. Si en algún momento nosotros como manufactureros que residimos tanto en México como en Canadá o transportistas mexicanos de largo recorrido no estamos haciendo operaciones constantes con destino a Estados Unidos, al menos una operación al mes, 2 operaciones al mes, 3 operaciones al este mes, sí estaremos con un cierto nivel de riesgo de que nuestro mismo especialista en seguridad sí nos pueda cuestionar, oye, tienes estatus de validado, pero no tienes movimientos, ¿qué pasó? O sea, sí nos pueden llegar a cuestionar sobre ese hecho y ya, si ya llegamos a un caso demasiado extremo que de plano no estamos teniendo movimientos de exportación, sí podemos entrar en una especie de requerimiento de información que nos puede hacer el CBP para poder validar si efectivamente estamos cumpliendo todavía con los criterios mínimos en seguridad, y dos, que de verdad nosotros hacemos movimientos de comercio exterior con destino a Estados Unidos y que eh, no es solamente un tema y que es solamente un tema aislado, ¿no? Entonces, la recomendación aquí sí es por lo menos sí mantener un flujo constante de operaciones de comercio exterior con destino a Estados Unidos para que no estemos con ese, hasta cierto punto, riesgo de que nos pueda cuestionar la misma autoridad americana acerca de el por qué lo tenemos y no estamos teniendo movimientos con destino a Estados Unidos. De acuerdo. Ahí hay otra pregunta por ahí que nos dice que en términos generales, ¿qué debe de tener un expediente de mis socios comerciales? ¿O qué evidencias debo de tener? Bueno, aquí, hablando estrictamente de asuntos comerciales, digo, es estrictamente el expediente fiscal que siempre le hemos estado solicitando. Acta constitutiva, INE representante legal, poder notarial, constancia de situación fiscal,
opiniones de cumplimiento, comprobantes de domicilio, pero aquí ya entran ya un tema ya más de qué podemos hacer más, además de ese expediente, para poder asegurar que nuestro socio comercial es correcto, ¿no? El primer punto sería validar en listas negras del 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación si el RFC de nuestro potencial socio comercial no está sancionado y no está publicado en esos listados. Actualmente también hay plataformas que pueden ofrecer el servicio de verificación de ese tipo de situaciones, ¿no? El segundo punto es siempre pedirles al socio comercial la pantalla de domicilio localizada en el SAT, ¿no? En la medida de lo posible, que si el SAT tiene plena conciencia de dónde está ubicado el domicilio y que ya fue y comprobó y efectivamente eh, el transportista, el agente aduanal, el importador está en la dirección que dice estar, ya podemos avanzar un poquito. ¿Cuál sería lo que nosotros recomendamos para poder hacer un cumplimiento adicional en ese sentido? Me están diciendo, Isa, que se perdió un poquito el audio. ¿Ya me escuchan mejor?